Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy abordaremos un tema importante socialmente, no solo para Michoacán o para México, creo que a nivel mundial. Y el tema es pues la violencia, cómo salir del ciclo de violencia. Y para este tema tengo a un invitado que estimo mucho y que admiro, soy su fan. Y Daniel, me gustaría que te presentaras. Gracias, Veré. Bueno, mi nombre es Edgar Daniela Reyes Villa, soy psicólogo educativo de formación y maestro en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia, parte del Colegio de Psicólogos de Michoacán, relativamente recientemente agremiado y bueno, pues andamos en estas cuestiones de la terapia, niños, adolescentes, adultos y algo que brinca ineludiblemente y en la actualidad es esto que comentaba de la violencia. Gracias por la invitación. Ok. Bueno, Dani, no nos comentar, ¿te puedes acercar un poquito? Uh -huh. Así, gracias. Ok. Bueno, Dani, pues antes, digo, yo sé que hay muchas definiciones sobre qué es violencia, pero en tu experiencia, para ti, ¿cómo definirías lo que es violencia? Bueno, obviamente sería como sencillo buscar en el diccionario, ¿no? La Ujú. googleamos, lo que sea. Pero, pero en resumidas cuentas podría ser cualquier acto que tiene la intención de dañar, destruir, eh, amedrentar y que causa una lesión ya sea física, emocional o en cuanto a un despojo de bienes o de la libertad, ¿no? Podríamos como abrirlo así simplemente. Sería importante, sin embargo, hacer mención de que la violencia, aparte de las definiciones clásicas que hay y de las variantes de la misma, pues hay una violencia que es consciente, que es lo que realmente se considera como violencia, y también hay una violencia que es inconsciente, que no por esto es menos dañina hacia el otro, pero digamos que muchas veces como que se deja de lado al parecer un accidente, que finalmente nos damos cuenta que no es tan accidental, ¿no? Así es. Y en esto que comentas, creo que muchas personas todavía, digo, ya menos, pero consideran que violencia o que violentas a alguien solamente puede ser físico o que se note de manera física, ¿no? Pero hay diferentes tipos de violencia. Sí, bueno, las, las formas básicas de la violencia son, en sí son cinco, ¿no? Que se supone que es la sexual, que va desde un piropo, que te toquen, no sé, genitalmente o con una intención dolosa, por decirlo así. La violencia económica, que es precisamente el despojo de bienes, más de dinero o el control del dinero, incluso en esta cuestión como de pareja, de no te doy dinero para, o en qué te lo gastaste, así como de una manera ya con fin de dañar al otro. La patrimonial, que es precisamente el despojo de bienes inmuebles como casas, propiedades y demás, herencias, no sé, que casi ni se ve pues, en las familias cuando fallecen. Y la psicológica, que podríamos decir que está en todas las anteriores, pero aparte tiene una categoría especial porque todas las anteriores tienen un efecto psíquico, un efecto en la mente, en el ser, en el bienestar emocional de la persona, pero también va desde un insulto, una devaluación, una comparación con agresividad, etcétera. Más o menos son como las variantes, los tipos de la violencia. Y en este caso me gustaría como ir, eh, bueno, explicando, detallando un poco más cada una. En este caso de la violencia sexual, eh, creo que muchas, tanto hombres o mujeres, niños, viven este tipo de violencia sexual y que a veces no la notan o la ven un tanto disfrazada, ¿no?
Me gustaría que fuéramos abordando esto con ejemplos claros de lo que es violencia sexual. Y bueno, para esto nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos para que abordemos estos temas. ¿De acuerdo? Te voy a pedir que te me acerques un poquito. Así, nada más tus 4 dedos. De listo. Sí, porque hace rato estabas como más atrás y siento que no te escuchaba. O bueno, igual sí se escuchaba un poco, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que hace rato se escuchaba, pero como poco, ¿verdad? Al Sí, principio. de todas formas le subí un poquito Sí, más el es volumen. que luego pasa que no escuchan y ya, así como que vas, pierden. Muy bien, Dani. Bueno, te comentaba como abordar esa parte de la violencia sexual. Sí. Que, por ejemplo, no es que en niños hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, en mujeres, que pues ya como son esposos no piensan que es violencia sexual el hecho de que si ella no quiere o no quiere, ya, pues sí, tenemos que tener violencia, ¿no? Así es. ¿Ok? Ese tema. Sí, todos esos. Por niños, pues ya ves que están viendo esta parte del proveedor de que si te ven desnudo, que si te bañas con ellos, o como esas cosas que a lo mejor para ellos pueden ser grotescas, pero pues también es un cierto grado de violencia, ¿no? ¿Cómo lo consideras? Es que ahí, o sea, la situación es que no está tipificada. O sea, el problema es que ahí es como una cuestión que psicológicamente la vemos, pero socialmente no es tan vista. Vamos a ver. Okay. Eso sería como parte importante. Ok. Hola, ¿qué tal? Cherry. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues continuamos con el tema de violencia y cómo salir del ciclo y pues nos quedábamos en esta parte de ir definiendo o desmenuzando los tipos de violencia y en este caso pues en la violencia sexual me gustaría que nos especificaran, ¿no? En esta parte comentábamos en el corte que cuando hay matrimonios o parejas, ¿no? Que piensan que el hecho de pues, que ya ser pareja o ser matrimonio pues toca porque toca, ¿no? Así como de, aquí estés o no estés a las 7, ¿no? O a las 8. Pero, ¿qué tanto hay de ese tipo de acciones que se vive violencia? Bueno, la violencia sexual yo creo que es de las más severas, la que causa un trauma, una huella psíquica más fuerte. Obviamente tenemos mucho esta idea, o es común socialmente hablando, de que la violencia sexual es únicamente cuando hay una violación o un abuso. Pero es mucho más amplio que eso. O sea, es desde el acoso, los famosos silbidos serían un tipo de violencia sexual. Porque la intención es como esta parte de intimidar sexualmente hablando. La infidelidad es otro tipo de violencia sexual, porque estás rompiendo un acuerdo con un engaño, pero la finalidad sigue siendo una cuestión sexual. Y bueno, claro que ahora traemos mucho este pensamiento de la no violencia y de nadie está obligado a hacer nada que no quiera. Sin embargo, aún se sigue repitiendo este elemento como de forzosa la relación sexual. Es de los elementos más fuertes en cuanto a la intensidad de una violencia sexual y se sostiene pues por condicionamientos, manipulaciones, eh, roles no bien planteados, pero sobre todo inseguridad de la persona que es forzada a tener una relación sexual contra su propio deseo. No, y más allá, aparte de que supongamos, ¿no? Se obliga a tenerla. No sé a veces qué posiciones o cosas o fetiches, lo que tú quieras, o sea, y eso también se cuenta como un tipo de abuso. Y mientras la persona no lo tenga a bien, o sea, que no lo acepte, pues se sigue viendo como una violación, ¿no? Sí. Una violencia. Sí, o sea, definitivamente esto sigue siendo violento. Al final, las cuestiones como el acto sexual, el coito, finalmente para que no sea violento tiene que haber como un acuerdo, por decirlo así.
igual no tendría como nada de malo decir, ¿sabes qué? Yo uso un baby doll porque a mi pareja le gusta y ambos estamos de acuerdo. La cuestión sería, te obligo a que sea de cierta manera. O por ejemplo, te obligo a tener sexo anal. Entonces eso ya sería pues prácticamente similar a una violación, pese a que sean pareja, pese a que en un primer momento se haya accedido al coito ordinario, es algo que está finalmente violentando a la otra persona. Háblese de hombres o mujeres, pareciera que solamente va hacia la mujer, pero también puede ser hacia los hombres. No, de hecho, ¿no? O sea, en juegos de roles que quizá una mujer le pida a su pareja hombre de, ¿sabes qué? Aquí te traigo este juguete, ¿no? Y así como de, pues, y lo obligue, ¿no? O sea, también pasa, ¿no? Así es. Entonces es ese tipo de violencia y como dices, lo mejor es cuando hay un diálogo, un acuerdo, pues deja de ser violencia hasta que se dialogue, ¿no? Y otra de las cuestiones que también comentábamos ahorita, ¿no? En el caso de niños, a veces pues no, hay diferentes ideas, ¿no? En cuestiones de crianza, de que si se duermen con los papás, que si no se duermen con los papás, que si se bañan con los papás o no se bañan, que si los besan o no los besan. Entonces, me gustaría también que me dieras tu opinión acerca de esto. Bueno, aquí hay como varios elementos porque cuando te encuentras con esto en la terapia, resulta que los papás realmente no lo hacen con una intención de dañar. O sea, no es, ay, váyate conmigo para que te perviertas. Sí, o sea, no va como por ahí. Sin embargo, pues se erotiza la relación, se erotiza el vínculo, como decimos los psicoanalistas. Acá la realidad, bueno, es que esta es parte de la violencia inconsciente, de la violencia por ignorancia, podríamos hablar de repente. Claro que tiene una afección en el vínculo y en la erotización y en las metas del desarrollo psicosexual de los niños. O sea, por supuesto que tiene un efecto, pero también, de acuerdo a la definición inicial de violencia, es con intención. Entonces aquí hablaríamos de una violencia totalmente por ignorancia. ¿Sí? Tendríamos que hablar como de papás perversos, que sí los hay. Sí, claro, los hay. No me queda duda. Sí los hay, pero muchas veces es, pues es que su papá está en Estados Unidos, pues que se duerma aquí conmigo, total, pues, para no estar solos ninguno de los dos. Exacto. Esa parte me gustaría que la desmenuzaras un poquito más porque pareciera que es muy común, o sea, que es muy normal, ya sea para mujeres o para hombres, en este caso mamás solas o papás solos, que los hijos se duerman ya sea hombre o mujer con ellos. ¿Y qué sucede, no, en este tipo de situaciones? ¿Y cómo es que cambia e influye incluso hasta la dinámica? Sí, bueno, y esto valdría la pena señalarlo también, que no solo ocurre con papás que están acá después del muro de Trump, ¿no? Sino con papás divorciados. Sí. Papás divorciados, o que a veces el espacio físico, es decir, la casa, pues nomás tiene como 2 cuartos y entonces en el otro duerme, no sé, 2 hermanos y pues ya no hay espacio y pues tú aquí conmigo. Entonces, El hacinamiento. El hacinamiento, sería como la palabra especial. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, depende de muchísimas cosas, pero de manera práctica genera apegos y cierto tipo de apegos patológicos. Tiene una afección psicológica para la elección de pareja. ¿Por qué? Porque al fortalecerse este vínculo, pues buscan una pareja cada vez más similar a mamá. Que esto de por sí existe, pero se reafirma. Genera la no separación, la no emancipación, genera ciertos núcleos de no tener los límites adecuados. Esto es muy importante porque luego llegan los papás con muy buena voluntad llevando a los chicos a terapia. Oiga, pues fíjese que mi hijo anda mal, esto, etcétera, en la escuela, se pelea, su papá y yo estamos separados. Lo primero que pensamos los psicólogos es, sí, es la crisis de la separación. Pero vamos viendo que sigue durmiendo con la mamá. Entonces, ¿qué ocurre?
que se habla con los papás, y los maestros, su gran queja es que el chico no acepta límites. ¿Y qué está pasando también aquí? Bueno, pues que finalmente no hay un límite psicológico al tener cada quien un espacio para dormir, y entonces a la hora que se trata de reprimir el impulso sexual, no se puede, porque no hay límite. Esto genera, obviamente, a la postre violencia sexual, no solo en casa, sino hacia el resto de la sociedad, ¿no? Y la raíz es familiar. Disculpa. Sí, en todas las relaciones interpersonales, y a lo mejor algo tan, que a lo mejor para alguien puede ser como tan inocente. Sí, de todos los días, ¿no? De no pasa nada. Ahí está precisamente el elemento. Y hay algunos otros. Me gustaría abordar uno en el otro extremo. Por ejemplo, ahora que tiene tanto auge esto de que se denuncie la violencia, y claro que estoy perfectamente de acuerdo con ello, muchas veces, por el simple hecho de que la persona se sienta incómoda, ya se siente acosada, y entonces lo denuncia. Y entonces es una violencia como a la inversa. No sé si me doy a entender, o sea, Sí. es como de repente algunos centros de trabajo que uno convive, saluda, etcétera, pero se trae esta ideología como radical, extrema, y entonces dicen, es que él me acosa. Entonces, ¿por qué te acosa? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha hecho una propuesta? ¿Te invita a algún lugar? ¿Te pidió tu número? No, pero es que yo me siento incómoda y él me acosa. Entonces, ese es el otro lado, ¿no? Que también lo hay, o sea, como una maximización que emana del propio deseo inconsciente de la persona que está denunciando la violencia. Y en esta parte creo que generalmente este tipo de abuso a veces de, ay, voy a denunciar violencias de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Pero también hay mujeres acosadoras, ¿no? Y en ese aspecto creo que a veces hay, aunque yo soy mujer, ¿no? Pero lo veo, conozco el gremio, y hay mujeres que también se valen de este tipo, ¿no? ¿Qué pasaría que un hombre acose a una mujer? O no sé, dígame, acosa a ella, ¿no? Porque hay mujeres que les pasa. Sí. El hablar muy de cerca, ¿no? O sea, cosas que realmente están llevando a un acoso a la otra persona, ¿no? Pero como lo dices, con intención, porque quiero aclarar, no voy a hacer que vayan a decir que, ay, somos libres las mujeres. Claro, somos libres de convivir, hacer y deshacer, ¿no? Sí. Pero yo me enfoco a este aspecto a mujeres que lo hacen con toda la intención de acosar al otro. Aquí hay, estos elementos de violencia siempre van como atravesados, como relacionados con la cuestión social. Mira, Bere, lo que pasa muy a menudo es que, claro, las mujeres podrán vestir como gusten y demás, y podrán como hacer todo el tipo de arreglos o de estrategias que ellas consideren para un ligue, un coqueteo, o conseguir una pareja, ¿no? Hasta el Tinder, pues. Pero a lo que vamos es que si una mujer acosara a un hombre, el hombre no puede denunciar. Pues esa es como una cuestión interesante, porque la mujer, hasta porque la estén yendo a visitar a su casa seguido, digo que sí es acoso, pues a veces, ¿no? Sí. O sea, que le estén como persiguiendo, que le estén checando a qué hora sale al pan y que no la dejen ni a sol ni a sombra, y que ya le sea incómodo, claro que se puede denunciar y está protegida y todo, y ahora mucho más que antes. Pero si a un hombre le ocurre igual, es decir, que le estén marcando todos los días, que vayan y lo busquen a su trabajo, que vayan y lo busquen a su casa, que se le insinúen, aunque el hombre marque que no y la chica sigue insistiendo, el hombre no puede denunciar. No, y hasta mal se ve si denuncia, ¿eh? Que es lo peor, o sea, porque, pues, ¿qué niña eres? ¿Qué joto? Pues, ¿qué no ves que ella quiere contigo? Al contrario, pareciera que es algo como que no tiene un trasfondo, ¿no? Como que no eres hombre, Así no es. eres machín, o sea, entre más mujeres. Y realmente me ha tocado ver este tipo de situaciones de acoso en empresas, que voy a decir ni nombres, pero me ha tocado ver este tipo de situaciones que a veces incluso hasta le temen. Y no solamente
de mujeres que acosen a hombres, hombres que acosen a otros hombres y que muchas veces temen denunciar porque eso implica que pierdan su trabajo. Definitivamente, Miguel. O sea, esto de las cuestiones de los jefes o de los que tienen una jerarquía laboral más elevada, pues pareciera como que de repente les facilita violentar los derechos, la individualidad, la privacidad, ¿no? Y, y creo que mucho y que se va a estar tocando constantemente en esta pequeña charla es los extremos, es lo radical. O sea, por ejemplo, A ver, hablabas... si me permites poquito, Dani, nada más ahorita retomamos el tema, nos vamos a una pausa musical y retomamos el tema. Por favor. Me parece bien. Gracias. Ahora sí, para que no se Hazme te una vaya la seña. idea, dime. No. Hazme una seña. Se escucha, no sé si tú la escuchas así Ah, pues, como no el he canto percatado. de algo, el canto del águila, no, no es cierto. Es tu idea, ¿qué era lo que me ibas a decir? Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, pueden tener la preferencia sexual que quieran y no significa que todos los gays sean acosadores. Pero con uno que te acosen, ya empiezas como a hacerte esta idea de, es que yo no me meto con ellos, pero ellos me acosan, aunque yo les diga que no soy de ambiente, ¿no? Entonces, esa es como la clave aquí. Y claro, hay personas que nunca les han tirado la onda, pero por ejemplo hay personas que sí les han tirado mucho la onda, pese a que les digan no. Ese es como muy, muy marcado. Y sin embargo, pues también hay como esta convivencia con personas homosexuales que no pasa nada, ¿no? O sea, no se meten contigo, no te metes con ellos, nomás es el cotorreo y no ocurre absolutamente nada. Y no por eso hay acoso. Exacto. Entonces es como la clave. Y la cuestión es que se van a los extremos. Y qué bueno que abordaste esa parte de los hombres, porque generalmente siempre es de la mujer hacia el hombre. Pero sí, o sea, a mí me ha tocado ver muchos casos en donde el lado contrario. Pero como no es a lo mejor tan abierto, abusa. Sí. Ah, mejor. Ya empezó. Ok, ahora sí te acomodas, Dani, frente a aquí el micrófono. Sí, 4 veces.